Muy buenas noches. A nombre de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión del año. Antes de comenzar con el aspecto académico, solamente quisiera dar algunos mensajes. Recientemente la asociación acaba de firmar un convenio de colaboración para un programa con WinFocus, que es una asociación internacional que ya está funcionando en muchos países de Europa, África, Asia y ahora América. Hoy, en esta semana, acabamos de terminar el primer curso, la primera parte del curso de formación de instructores en este sentido, y que es un curso que va enfocado a hacer detección y manejo seguro del enfermo. En breve tendremos una página de WinFocus en la página web para que la puedan consultar. Y bueno, como es un curso que cuando es para proveedores lo planeamos en 4 etapas y dura más o menos un año, el próximo lo tendremos hasta el año entrante, pero comenzaremos a tener en breve cursos dirigidos no para proveedores, en primer lugar. Segundo, quiero hacerles patente que ya salió la convocatoria para el premio Mario Chapiro. Quien quiera puede llevarse unos carteles, ya está en la página web también la información necesaria, los requisitos para que metan sus trabajos de investigación al Congreso. Y bueno, para no dar más tiempo de espera, ya que no solamente los que están aquí y que están presentes están con nosotros, sino también agradezco la presencia de los que nos están observando por internet. Quiero comentarles que para la sesión del día de hoy la tenemos dividida en 3 partes. Primero, un servidor va a hablar algunos aspectos epidemiológicos de la enfermedad tromboembólica. En segundo lugar, tenemos a un internista muy connotado, al doctor Ernesto Alcántar Luna, que es médico internista del Centro Médico de Occidente. Ahí ha tenido varios cargos y tiene amplia experiencia en lo que estamos manejando. El doctor Ernesto, además de ser un brillante internista y con una trayectoria muy importante, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del Colegio de Medicina Interna de México, y él nos habla de un algoritmo que se manejó por un grupo multidisciplinario de especialistas con experiencia en este tema. Y posteriormente hablaremos un poquito de tratamiento. Entonces, para no dar... comenzamos con mi presentación. ¿Me la pasan, por favor, la primera? Bien. Si bien es cierto que en la actualidad estábamos con alguna costumbre de no preocuparnos por lo que le pudiera suceder a un enfermo por el hecho de estar en un hospital, que considerábamos que lo que le sucediera ahí era parte del problema. Si el paciente se infecta, pues es normal, está en un hospital. Si el paciente se cae, era normal. Si el paciente hace una trombosis, es normal. Sin embargo, de un poquito más de una década para acá, se ha puesto el dedo en la llaga y se ha observado que hay una problemática mucho más grande de lo que se esperaba en relación a este sentido. Y a partir de esto, en el año de 99, el Instituto de Salud de los Estados Unidos publicó este libro, Errores de humanos construyendo un sistema de salud seguro, porque detectó que un buen porcentaje de los enfermos que se complican con un error pueden fallecer. En esa apreciación, un número más o menos importante. Y si bien es cierto que errar es de humanos, dice Lelutier que echarle la culpa a otro es más humano. Bien, vamos a hablar de números. Miren,
A la enfermedad tromboembólica es la tercera causa de muerte por enfermedad cardiovascular, solamente superada por dos. ¿Cuáles? Pues el infarto agudo del miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Pero la tercera es la enfermedad tromboembólica. A diferencia de las otras, todavía tiene más posibilidades de prevención y de manera más eficaz si se hace lo apropiado. En Estados Unidos se suceden de 900,000 casos al año con una mortalidad más o menos de 296,000 casos en ese año, o sea, es un número muy importante. Se considera, de acuerdo a un estudio muy importante, el ICOPER, que hasta el 30% de los casos mueren durante los primeros 3 meses de ocurrido el evento. Es un número muy importante. Pero un cuarto de ellos, el 25%, mueren durante el ingreso. Es decir, entonces el resto de los que mueren, mueren como consecuencia de, y por eso a veces dicen, la embolia no mata tanto. Pero además de estos son los que llegan al hospital. Recordemos que un porcentaje también considerable no llega al hospital. Bien, sabemos que la mayor parte de los eventos trombóticos suceden en los miembros inferiores, en las venas del sistema venoso inferior, principalmente entre más proximal el riesgo es mayor. Y bueno, los sitios más frecuentes aquí los tenemos: vena cava, venas renales, cavidades cardíacas derechas, renales. Muy importante señalar que conforme va aumentando la edad, el riesgo para nosotros es mucho mayor, al grado que un sujeto de 70 años o más tiene 6.2 veces más riesgo que uno menor de 65 años. La cifra es considerablemente importante. Y sé que conocen los factores de riesgo más comunes, pero quise mencionar algunas cifras de factores de riesgo a lo mejor no tan convencionales. Fíjense, el famoso síndrome de la clase turista, que actualmente ya dicen no es de la clase turista, también le pasa al de la clase premier. Un vuelo de 12 a 18 horas se asocia con 2.6 casos de embolia pulmonar por millón. Y pueden decir, a lo mejor no es tanto, pero bueno, si tienen factores de riesgo y están entre ese 2.6 del millón, mejor tener las precauciones. En un vuelo de más de 8 horas, 1.65 por millón. Tener algunos padecimientos como el lupus da una razón de momio de 4.3 con respecto al que no tiene lupus, artritis reumatoide de 2, colitis ulcerosa de 1.9, diabetes hasta 20% más que el que no tiene diabetes. Embarazo y puerperio 6 veces más, cáncer de páncreas 4.3. El cáncer que más posibilidades tiene de desarrollar enfermedad tromboembólica es el de páncreas. Y el que menos tiene son los de la boca, desde 0.6 a 1% máximo. Y otro factor de riesgo, y ya bueno, ya ustedes tratarán de imaginar las muchas razones por las que puede ser, los hospitales de enseñanza pueden tener trombosis de miembros superiores hasta en 0.19, a diferencia que no son de los hospitales que no son de enseñanza. Aquí algunas de las cifras y el costo estimado en miles de dólares, o en millón de millones, 1.5 millón de millones de dólares. Algunos otros factores de riesgo ya en estudios epidemiológicos apropiadamente llevados: estar en una hospitalización, en un asilo, en una casa de esas de descanso, de actuales, que todavía en México no hay tantas, pero bueno, ahí el riesgo es de 61, en la neoplasia 19.8, en trauma 12.5, insuficiencia cardíaca 11.8, y como ven, ahí se desplegan una serie de números más importantes. En este estudio de 25 países de la Unión Europea en relación a factores de riesgo, vemos que los más importantes fue la enfermedad vascular cerebral, el reemplazo de cadera electivo, el trauma múltiple y ahora sí el reemplazo de rodilla, la fractura de cadera y la lesión espinal, dentro de los más frecuentes. ¿Qué
¿Cuál es el riesgo por especialidades? Miren, medicina interna en promedio se considera un 17%. Cirugía general un 25% de riesgo de los pacientes que estamos hablando hospitalizados sin profilaxis. Enfermedad vascular cerebral, aquí sí sube casi al 40 y tantos %, tal vez es la que desplaza más al servicio de medicina interna en frecuencia, y por supuesto la cirugía ortopédica supera a todos ellos. En este estudio realizado por un grupo español, el famoso estudio Riete, comandado por el doctor Arcelus, ellos encontraron el riesgo pues, en pacientes que tenían profilaxis y el número de días que mantenían la profilaxis y el número de casos que tenían con tratamiento apropiado. Aquí solo el 64%, el 74% cáncer, 50%, etcétera. Como podemos ver, muchos de ellos tal vez no lo hacen. En promedio el 66% de los quirúrgicos recibieron profilaxis y sorprendentemente, a lo mejor ustedes me van a decir que no es cierto, el 28% de los pacientes médicos recibió solamente profilaxis. ¿Qué sucede? Primero, que los ortopedistas, que son cirujanos y son uno de los que más han empezado a analizar el problema de enfermedad tromboembólica, hacen más profilaxis. Y los que vemos pacientes médicos, muchas veces si les preguntamos, pues tenemos el conocimiento, sabemos los factores de riesgo, pero no lo hacemos de manera sistemática. La detección del riesgo y la aplicación de las medidas preventivas. Esa pudiera ser uno de los factores que explicaran esta situación. Miren, países de primer mundo, que por ejemplo Escandinavia, 83% de las embolias pulmonares fatales, el diagnóstico lo hicieron en necropsia. ¿Qué quiere decir esto? No la sospecharon, por tanto no la trataron y se murieron de enfermedad tromboembólica. En Estados Unidos, porque pueden decir ustedes, bueno, es que los europeos, los escandinavos, no saben. Bueno, Estados Unidos, 59% de los que murieron de embolia pulmonar no se sospechó en vida. Pueden decir, bueno, es que los Estados Unidos a lo mejor ya han perdido y están viendo cosas sofisticadas y no embolia pulmonar. En el Reino Unido, 81% de los que se murieron por embolia pulmonar no tenían pensado que se tratara de una embolia, por lo tanto no fueron tratados. En promedio, 75% de estas embolias pulmonares fatales, el diagnóstico se hizo en necropsia, o sea, en 3 de cada 4. Es un número impresionante. Pero ¿saben qué más? Eran pacientes de origen médico. Refuerza lo que señaló el estudio Riete, el estudio español. Y ustedes van a decir, a lo mejor en México no pasa, pues, o sea, en mi hospital no se mueren de embolia pulmonar, yo no veo embolia pulmonar, eso van a decir. Vamos a ver si es cierto. En el Hospital Central Militar, ahorita probablemente el hospital de México más grande, de 1,550 muertes, hospital como tal, ¿no? Porque bueno, el Centro Médico Nacional Siglo XXI reúne una serie de hospitales. 1,550 muertes, se encontraron 160 casos de trombosis venosa profunda y solamente el diagnóstico en 23% en vida. O sea, se escapó el 75%, 77%. En 53 casos se diagnosticó embolia pulmonar, pero se confirmó solamente en el 36%. Es decir, 64% no se sospechó que tuviera embolia pulmonar. Se parecen a los europeos, pero van a decir, es que son los militares ven cosas de guerra, ven cosas sofisticadas, ¿no? Ven trauma, no ven esto, a lo mejor por eso, ¿no? Centro Médico Nacional, antes de que fuera siglo XXI, 1,685 necropsias, encontró embolia pulmonar en 252, y en vida el diagnóstico lo hizo en 15%.
Es decir, 85% de las necropsias no pensaban que tuviera embolia pulmonar. Iba a decir, bueno, es que el Centro Médico Nacional Siglo XXI ve cosas pues más sofisticadas como embolia pulmonar. Bueno, el Instituto Nacional de Cardiología, yo creo que ellos sí ven embolia pulmonar, ¿no? Yo creo que saben que tienen padecimientos cardiovasculares más frecuentes que son factor de riesgo para ello. De 1032 necropsias, hubo 231 casos de embolia pulmonar. 231 de 1000, como el 20%, ¿no? Tal vez un poco más, pero bueno, vamos a dejarlo el 20%. La mitad fueron masivas, fíjense. Entonces a lo mejor eran casos más severos. Y solamente en 18% se consideró el diagnóstico, es decir, 82% de los casos no lo sospecharon, no lo diagnosticaron, no lo trataron. Tampoco podemos decir que estemos diferente en México, estamos igual que en el resto del mundo, tampoco eso es consuelo. Me van a decir, pero es que esos son de décadas pasadas, porque miren, en el Hospital General del Centro Médico Nacional en 1971 tenían 10.7% de las necropsias con tromboembolia pulmonar. En 1996, en el siglo XXI, pero ya en especialidades combinado con el general, tenían 15% de embolia pulmonar como causa de muerte. Y en un estudio que aún no ha publicado el doctor Luis Mellón, hematólogo, jefe de hematología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ya son menos necropsias, acuérdense que ya prácticamente no hacemos necropsias, pero miren, de esas tiene 16.7, no han bajado, ha ido subiendo, y puede ser que me digan, es que a lo mejor no hay gran diferencia, bueno, de todas maneras se mantiene, es alto. Que 15 de cada 100 se mueran y que es embolia pulmonar, de casos generales que les hacen necropsia, es un buen número de casos. En ese estudio del doctor, fíjense, consideraron 3 grupos, embolia 1, embolia 2 y el 3. El 1 consideraron que eran la mortalidad directamente la causa, 2 arterias lobares ocluidas sin otra causa de muerte. En el 2 era contribuyente, una arteria lobar o múltiples segmentarias con otra causa. Y en el 3 fue incidental, solamente algunos trombos y no fue la causa de muerte, pero tenían embolia. De tal manera que entre la 1 y la 2 que tuvieron que ver con la muerte es el 70% de los casos, o sea, importante. En este estudio que les comentaba de los 25 países, miren, la embolia pulmonar, que tiene aquí 543,000 casos en Europa, en ese año que se hizo ese estudio, tenía más muertes que el SIDA, más muerte que el cáncer de mama, que el de próstata y que los accidentes, y más del doble de todas estas muertes juntas. ¿Será o no importante? Esto no lo quiero comentar ahorita, dejamos que continúe al doctor Ernesto Alcántar. Doctor Alcántar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues son las 7 de la tarde, con el horario de verano. Realmente me da muchísimo gusto participar con todos ustedes y sobre todo una asociación muy participativa, porque estamos hablando ahora de lo que es el equipo de salud. Habitualmente siempre nomás estamos hablando del área médica, pero cuando hablamos del equipo de salud estoy hablando de los médicos, los residentes, las enfermeras, los camilleros. Eso es el concepto actual de un equipo de salud. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas con calidad, pues todo el mundo tiene que estar enterado con relación a todo esto. Ya lo hice de manera personal, le agradezco al doctor Acisclo Villagómez Ortiz la invitación y la oportunidad de poder platicar con todos ustedes sobre este tema. Voy a retomar algunos de los aspectos que dijo él ahorita en este momento. Yo vengo de un hospital de tercer nivel. Apenas el 40% de los servicios médicos tienen tromboprofilaxis. Déjenme decirles que el área de medicina interna es un área muy importante en el aspecto de que estamos involucrados en lo que se llama la consulta médica perioperatoria, antiguamente llamada preoperatoria o prequirúrgica. Hoy ya no se concibe la consulta médica perioperatoria
como prequirúrgica, puesto que nosotros estamos identificando las situaciones que antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía vayan a alterar el curso de un procedimiento. Y la tromboprofilaxis en la consulta médica perioperatoria va en las recomendaciones posoperatorias. Pueden decir, sí, que los pacientes no se mueren de tromboembolia, eso es cierto, y seguramente no se mueren en los hospitales, los pacientes se mueren en sus casas. O no se mueren en mi hospital, pero sí en el hospital al que yo lo voy a referir, al cual desde el punto de vista estructural y por demás, para mi gusto peyorativo, ya les llamamos de segundo nivel. Son hospitales regionales, hospitales generales de zona. Me parece que ese es el término más correcto. Esos se mueren allá, o se mueren en sus casas. Y cuando tenemos la oportunidad de revisar el proceso de prevención, nos damos cuenta que nunca hubo tromboprofilaxis extendida. Una vez que nosotros decimos, el paciente requiere de tromboprofilaxis extendida por 30 a 40 días, una vez que el paciente haya sido egresado, eso no aparece. ¿Qué aparece en las notas de urgencias? En nuestras notas de urgencias siempre aparece un concepto que me cuesta mucho trabajo entender, cita abierta a urgencias. Yo no sé qué significan las citas abiertas a urgencias. Creo que se debe de hacer una cosa más específica. Deberá presentarse en la sala de urgencias siempre y cuando usted tenga esto, esto, esto y esto. De tal suerte pues que este concepto que estoy retomando con ustedes con relación a lo que viene siendo la tromboprofilaxis es que es cierto, el área quirúrgica nos lleva a los clínicos no quirúrgicos, porque así es esto también, porque a veces decimos los quirúrgicos y los clínicos, los cirujanos son clínicos quirúrgicos, nosotros somos clínicos no quirúrgicos en relación a todo esto y tenemos que entenderlo de esa forma finalmente. De tal suerte, insisto, que muchas de las situaciones ellos nos han llevado a la delantera y el área médica nos hemos quedado rezagada en relación a esto. Les digo, en mi hospital apenas el 40%. Hemos ido avanzando a través de todo esto. Aquí, bueno, yo vengo de yo soy un internista R27, entonces yo soy residente del año número 27, que son los años de antigüedad que tengo yo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y me pongo como residente 27 porque aprovecho el foro, que es muy común en muchos hospitales que se menciona, aprovechando que hay personal en formación y siempre nos referimos a los residentes o a los internos. Yo creo que el equipo de salud nunca es un producto terminado y el médico menos. Entonces creo que siempre nos seguimos formando y por eso yo soy un R27 todavía, ¿no? En relación a todo esto. Bien, en medicina lo único constante es el cambio y esto se dijo hace muchísimos años. Lo que vamos a decir el día de hoy seguramente a lo mejor van a ser las mentiras del mañana, pero a lo mejor el día de hoy estamos nosotros disecando y estamos nosotros desacralizando todas aquellas cosas que de una o de otra manera nos hemos encargado de no desacralizar o decir en este momento las cosas han cambiado. A veces manejamos los conceptos en medicina demasiado dogmáticos y entonces la medicina va cambiando. Hoy por hoy, genética y medio ambiente han modificado la manera de expresarse las enfermedades. Si seguimos aprendiendo la medicina a través de criterios mayores y menores, y si no lo tiene, no es, al final de cuentas vamos a cometer muchos errores por omisión más que por comisión en relación a todo esto. Bien, la mayoría de los adultos hospitalizados tienen múltiples factores de riesgo para una enfermedad tromboembólica. Hoy estamos hablando de que la enfermedad tromboembólica es un continuo. La trombosis venosa profunda es una cosa y la tromboembolia pulmonar es otra. Ya no las vemos así. Ahora las vemos todo en un continuo, ¿sí? Entonces, algo que es muy importante siempre es explorar a los pacientes. Y esto que yo les voy a presentar es de capital importancia, sobre todo porque hay alguien que es el primero que tiene mucho contacto con el paciente y es el personal de enfermería. Las enfermeras y los enfermeros son los primeros. Y ojalá que compren esto, porque son los primeritos que con esa lista de cotejo que siempre llevan, es decir, doctor, le informo que su paciente tiene alto riesgo de tromboembolia pulmonar. Ojalá que los escuche no sea esa persona con esa arrogancia y esa soberbia que nos da las batas blancas y nos provoca mucha sordera a veces y no queremos escuchar lo que nos está diciendo el equipo de salud. Aquí se quedó el doctor Asisclo Villagómez Ortiz,
Y entonces aquí tenemos, en lo que se refiere a la Joint Commission y a las organizaciones como el Salto de la Rana, en lo que menciona en sus criterios de certificación, el punto número 3, tener tromboprofilaxis. Lo dijo el doctor hace un momento, dice, bueno, ¿y qué pasa en México? Bueno, en México también tenemos nosotros, en este capítulo, dice, descripción del documento, manual del proceso de certificación, mejora de la calidad y seguridad del paciente. Aquí estamos hablando de seguridad del paciente. Los hospitales tienen que ser seguros desde el momento en el que le damos el medicamento correcto al paciente correcto, en la dosis correcta, que lo tenemos identificado, que no es un número y muchísimo menos la enfermedad es un adjetivo calificativo. Tengo un diabético en la 525. No, don Juan padece diabetes y está en la 525. Y entonces a todas las instituciones de salud nos traen marcando el paso con la certificación y la recertificación y la homologación y toda una serie de cosas que a veces nos da mucha prurito el tener que meternos a este tipo de cosas, pero es parte de la seguridad hospitalaria y que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que estamos participando y que formamos parte de esa seguridad de los hospitales. Es decir, yo me debo de sentir orgulloso de estar en una organización que es segura, porque finalmente la seguridad también es para mí, ¿sí? De tal suerte que el Consejo de Salubridad dice, existen procedimientos o protocolos de atención, guías clínicas, algoritmos o normas técnicas para los 10 motivos de egreso más frecuentes en los últimos 2 años calendario. Se cuenta con un proceso confiable estadístico que permita analizar, verificar las complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas, por ejemplo, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, sepsis posoperatoria, dificultad técnica en el procedimiento. O sea, lo tenemos en nuestra legislación. O sea, no hay nada diferente y lo tenemos que seguir haciendo. Entonces, nuestros comités de calidad de la atención médica están los encargados de vigilar esto, pero nosotros de aplicarlo. Al final de cuentas, cada paciente que fallece debe de analizarse. Entonces, hoy por hoy, nuestros pacientes deben de dejar de tener diagnósticos como cajas de Pandora, que a veces no sabemos por qué se murieron. Por ejemplo, tromboembolia pulmonar, pues es muy fácil acusar a alguien de tromboembolia pulmonar. Y en su área es muy fácil acusar que todo el mundo se murió de falla orgánica múltiple. Pues eso y nada es exactamente lo mismo, ¿sí? Con todo respeto, pero bueno, ¿cuál fue la causa al final de cuentas en relación a todo esto? Hay una consecuencia, pero hay una enfermedad de base. Pero los metemos todos en esa falla orgánica múltiple. Pues sí, y nadie nos dice que no, y así aparecen los certificados en relación a todo esto. Este es el algoritmo que lo voy a disecar, ¿sí? No me interesa ahorita que lo vean aquí. La presentación está en la máquina, es suya la presentación, se la pueden llevar. A mí me interesa ahorita que pongamos atención en cada una de las partes y en qué consiste. Este algoritmo, que fue hecho de manera conjunta con otras especialidades también, va más orientado hacia los problemas médicos, porque tenemos más problemas en el área médica que en el área quirúrgica, pero se puede aplicar exactamente igual. De tal suerte que esto ya fue sancionado por autoridades en el extranjero, en Chicago también, y que el día de mañana se va a presentar dentro del Congreso en Guadalajara. Se va a hacer una presentación con relación a todo esto y que próximamente va a ser pues del dominio popular, del dominio del área médica para que lo podamos aplicar. Buscamos nosotros con esto algo muy sencillo, que no sea dar correflejo en primer lugar, sino que diga qué es lo que tenemos que estar haciendo y que tenga realmente resultados. Que realmente nosotros la podamos traer, que sea sencillo, ponerlo en la bata, no de llenarnos de todo un montón de cosas, porque a veces los médicos adolecemos del síndrome de las escalitis y empezamos a ponerle a todo mundo muchas escalas, escala de aquí, escala de allá, escala de más allá, y hay 50,000 escalas, y al final de cuentas nos perdemos con los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles vamos a poner? Pues hay que aplicar las escalas que a cada paciente le correspondan, pero no ponerlas a todos los pacientes, porque entonces como que se vuelve rutina, y rutina es aquello que se hace sin pensar. A veces yo no entiendo las rutinas de UCIN, yo no entiendo rutinas del paciente neurológico, no entiendo eso, tiene que ser uno como más específico, o al menos a mí me gusta ser más específico en relación a esto. Empezamos cuando el paciente ingresa al hospital,
lo primero que hacemos es, paciente ingresa al hospital, ¿está recibiendo anticoagulantes o antiagregantes actualmente? ¿Sí o no? Si sí está recibiendo, vámonos a la estratificación de riesgo del sangrado. Si no, vamos a pasar. Esto se llama historia clínica. Y yo como internista no puedo aceptar que le podamos decir a la historia clínica, hay que hacer una buena historia clínica. La historia clínica, por definición, por antonomasia, es perfecta, es buena, es exhaustiva, es descriptiva. De otra manera, tengo que aceptar todas las demás partes. Entonces, la historia clínica es universal para todas las áreas. Las demás son notas especializadas. Mientras nuestras historias clínicas sigan apareciendo en el interrogatorio por aparatos y sistemas, SDP, 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 sin deseos de preguntar, vamos a tener problemas. Y los vamos a tener. Eso es un hecho, ¿sí? La siguiente parte entonces nos dice del algoritmo, ya una vez que estamos aquí, nos vamos a la identificación de los factores de riesgo trombótico. Tenemos los factores de riesgo asociados preexistentes, las comorbilidades que incrementan el riesgo y las situaciones asociadas a la hospitalización. Esta puede ser el anverso o el reverso de la tarjeta, que es la última parte que voy a tratar. De aquí me voy yo a la estratificación del riesgo trombótico. Si el paciente tiene factores de riesgo asociados preexistentes, entonces me voy a las medidas mecánicas. Los vendajes y nada es lo mismo. Son medias de compresión o tenemos que utilizar equipos de compresión neumáticas intermitentes. Entonces, sacar a los pacientes semimomificados en relación a todo esto no tiene ninguna utilidad. Son excelentes tranquilizadores de la conciencia. Está bien demostrado que no tiene utilidad. Ninguna utilidad tiene esto. No le da ningún beneficio a los pacientes. Nomás estamos gastando las vendas. Eso sí. Después de la estratificación del riesgo trombótico, nos vamos a ir si es de bajo riesgo, si es de riesgo moderado o si es de riesgo alto. De 1 a 3 puntos, 4 puntos y más de 4 puntos. Y luego nos vamos a ir a la estratificación del riesgo de sangrado. Cuando yo tengo un paciente en el cual yo voy a evaluar, darle tromboprofilaxis, tengo que evaluar, 1, el riesgo de que el paciente haga un fenómeno trombótico y que con el tratamiento tenga sangrado. Las dos cosas tengo yo que estar evaluando con los pacientes y ponerlos en una balanza. De aquí me voy al punto número 4 y entonces ya tengo que en la estratificación del riesgo de sangrado tengo yo contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas, situaciones a considerar y que no tenga ninguna contraindicación. De las contraindicaciones absolutas tenemos las hemorragias activas, traumatismos graves en cráneo, contraindicaciones relativas, hemorragia intracerebral y todas estas que de manera general aparecen en muchísimas de las clasificaciones y de las tablas para evaluar a los pacientes. Si el paciente puedo yo y no tiene ninguna contraindicación, entonces voy a tener las alternativas. El algoritmo termina aquí. El algoritmo termina diciendo, hay que hacerle algo al paciente. En eso termina el algoritmo. Ya sea esto o las dos cosas. ¿Sí? En eso termina el algoritmo. No da opción a, vamos a ver, déjame pensar, porque en eso se nos va también la vida a los internistas. ¿Sí? Y se nos desnutren los pacientes pensando no sé cuántas cosas, pero bueno. Tenemos el anverso o el reverso en relación a todo esto y ahorita lo voy a disecar. Aquí tenemos nosotros lo que vienen siendo los factores de riesgo asociados preexistentes, las comorbilidades y las situaciones asociadas a las hospitalizaciones. La comorbilidad es lo que cada quien ya trae. La particularidad, el paciente por definición de medicina interna es un paciente adulto con comorbilidades simultáneas y polifarmacia. Punto. Ese es el paciente prototipo de medicina interna. Y estos pacientes se fracturan, estos pacientes se operan, estos pacientes se atropellan, estos pacientes, toda una serie de cosas, pero ya tienen la comorbilidad. Y entonces, ¿cómo va a influir en un momento determinado ese desenlace? Bien, disecando entonces tenemos nosotros los factores asociados preexistentes, si alguien fuma, si es, pues yo fumo poquito, bueno, lo que tenemos que empezar aquí es ver el índice tabáquico que se tiene en las personas. Entonces, tenemos que cuantificarlos. ¿Cuánto toma? ¿Sí? Esto es como, alguien dijo por ahí, dice, bueno, ¿qué es un alcohólico? Pues el alcohólico es a veces el que toma más que el médico. De tal manera que, bueno, pues entonces podemos tener referencias en relación a todo eso que nos puede servir
tener más de 60 años, ya se mencionaron ahorita lo de los viajes. Esto, simplemente agarrándolo en la tarjeta, vamos viendo, y es tan fácil, pero tan fácil, que alguien tenga 4 puntos. Pero muy fácil se pueden tener los 4 puntos en relación a todo esto. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, las situaciones asociadas a la hospitalización, pacientes con más de 4 días, que tengan más de 50 años. Esto es muy común en mi hospital. A nosotros nos andan hablando a veces entre 6 y 8 días después de que los pacientes se operaron. Y están siendo manejados por sus tratantes, con toda una serie de complicaciones que se están dando. Yo creo que la verdadera manera de trabajar en equipo con el área quirúrgica es tú opera y yo controlo. Esa es la mejor forma. Y no hay problema. Entonces, órale, necesito que desde el punto de vista técnico esto haya quedado bien. Yo me encargo de lo demás. No te pido, cirujano, que sepas diabetes. No te pido, cirujano, que sepas desequilibrio electrolítico. Mejor llámame. Lo hacemos en pos del paciente. Esa es una postura que al menos en mi hospital la tenemos, ¿sí? Entonces, buscamos la manera de eso. Porque finalmente a veces me cuesta mucho trabajo entender por qué el área médica cuestiona al área quirúrgica porque no maneja una hiperglucemia o una hipertensión o no maneja un desequilibrio electrolítico, cuando a veces el área quirúrgica jamás nos cuestiona porque desconocemos las técnicas quirúrgicas. Entonces creo que nosotros deberíamos estar actuando exactamente en la misma posición. Esa es mi postura. Aquí tenemos, por ejemplo, las comorbilidades. Diabetes, traumatismo, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en fin, todos estos es fácil que nosotros podamos tener 4 puntos. Luego entonces el algoritmo termina en que nosotros tengamos que hacerle un mucho a los pacientes. Y entonces ahora sí, si el paciente tiene riesgo bajo, pues está en esto, entonces tenemos medidas mecánicas, en moderado y tenemos alto y termina, insisto, en que tenemos que ofrecerle todos los recursos al paciente. La tromboprofilaxis es efectiva y tiene un buen perfil de seguridad cuando se aplica de acuerdo a los lineamientos. En muchos casos la tromboprofilaxis no se aplica de acuerdo a los lineamientos y en la práctica clínica existen varias barreras que afectan el cumplimiento de los mismos. Debe de tomarse las medidas necesarias para incrementar el cumplimiento de los mismos, como educación, desarrollo de herramientas para ayudar a los médicos. A pesar de la evidencia, los lineamientos más recientes no son empleados en forma correcta en todos los hospitales. Entonces, cuando llegan y hacemos supervisión, los que nos dedicamos a la administración médica, supervisamos, pedimos los protocolos, ¿dónde están los protocolos? Están en el escritorio del jefe, y da la casualidad de que el jefe solo y su conciencia los hicieron. O sea, no hubo la participación del área operativa para que esto sea de manera conjunta. Y la otra, cuando el jefe no está, están a la mano para que yo pueda agarrar y sepa lo que tengo yo que hacer. Eso es parte de la seguridad. Yo no puedo no saber lo que está pasando con el paciente, pero sí tengo que saber en dónde buscar las cosas para que le podamos ayudar al paciente. De tal suerte, ¿sí?, que quiero comentarles que la diferencia entre que fue en el 2004 y el 2008, nada más es que el segundo es un 66% más grueso y es más pesado, pero prácticamente es lo mismo. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Más papel, menos árboles. El 1% del problema son profesionales incompetentes. El otro 99% son profesionales que están tratando de hacer lo mejor que pueden y que cometen errores sencillos. Son los procesos errados los que ponen en camino errado y es cuando los eventos adversos ocurren. Cuando las cosas salen mal, es toda una cadena de errores que se están dando en los hospitales. Es detonar el primero y de ahí todo se va en efecto amplificador y en efecto dominó, ¿sí? Entonces, y bueno, ustedes saben perfectamente bien que los pacientes en estado crítico, tiene uno que ir adelante de los pacientes. Tiene uno que ser muy anticipado en los pacientes graves. Paciente en estado crítico que te alcanza, te rebasa y se te va de las manos. Es muy fácil esto. Entonces, los procesos de atención médica requieren también estar en la mano de nosotros. Todo proceso que se afloja, se sale de las manos. Y los procesos de atención médica y los procesos de seguridad tienen que estar bien amarrados y tenemos que tenerlos muy bien en las manos. Me gusta mucho este concepto de Peter Rosen, ¿sí?, un urgenciólogo, que dice: los medicamentos deben de ser como los viejos amigos, conocidos íntimamente, confiables, predecibles y efectivos especialmente en crisis. No hay que tenerle miedo a los medicamentos, hay que conocerlos, ¿sí? De tal manera que, bueno, ¿cuál es el que yo voy a aplicar con mis pacientes? Entonces este concepto me gusta mucho,
porque lo podemos hacer mi aliado, mi socio. Los medicamentos son mis aliados. Entonces, y los tengo que conocer perfectamente bien para que nosotros no podamos tener toda una serie de situaciones que los pacientes pudieran presentar. William Osler, el padre de la medicina interna, dijo, entre sus múltiples aforismos que tiene William Osler, él plantea dice, ni ser el primero ni el último en adoptar un nuevo tratamiento. Y aquí hemos dejado la heparina por los nuevos tratamientos. No hay que mandarla a la esquina y que se llene de telarañas, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer con los nuevos fármacos? Hay que conocerlos, hay que dominarlos, pero este medicamento es efectivo, ¿verdad? Para ser alguien extraordinario no se requiere de hacer cosas extraordinarias, sino cosas ordinarias extraordinariamente bien. Nada más es cosa de checar y hacer lo que estamos haciendo, nada más, así de sencillo. No hay que hacer ni parafernalia, ni juegos pirotécnicos, ni fiesta. Simplemente hacer las cosas bien, ¿sí? La forma más eficiente de prevenir una tromboembolia fatal y no fatal es usar la profilaxis de manera sistémica. A mí la palabra rutina no me gusta, pero lo estoy tomando del autor. Entonces, de manera sistémica, sistematizada, ¿sí? De tal manera que siempre lo estemos haciendo, ¿sí? Que no tengamos ningún problema. La sangre normal no se coagula en vasos normales. Me dio muchísimas gracias, mucho gusto en estar con ustedes y luego después pasamos a las preguntas. Esos son mis datos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcántar. Bueno, ya vimos algunos de los aspectos relacionados con seguridad del enfermo. Vamos a continuar. Mucho más adelante. Más adelante. Me quieren sabotear. Bien. Otra vez. Sí. Es muy importante cuando estamos ante una evidencia de un cuadro sugestivo de embolia pulmonar, de hacer algunas determinaciones que nos puedan ayudar a sospechar el pronóstico del enfermo. Es muy importante, ya que dijimos la mortalidad es alta, y bueno, si no diagnosticamos, si no tratamos, y si no detectamos los enfermos que están de más riesgo, pues es muy fácil que se nos salga de las manos. En este sentido, pues, hay unos datos muy interesantes. Miren, el simple hecho de tener inestabilidad hemodinámica de un paciente con tromboembolia pulmonar incrementa importantemente el riesgo de muerte. En estos diferentes estudios se encontró que el riesgo de muerte por la sola inestabilidad hemodinámica puede ser de 3 a 7 veces mayor. En este estudio de 5 a 36%, en este de 5 a 25% y en este que también es muy grande de 15 a 58%. Entonces, importantísimo, pero también tenemos algunos indicadores que hacen que más tempranamente detectemos el pronóstico bueno o malo de nuestro enfermo. Porque como sabemos, las manifestaciones clínicas pues son bastante inespecíficas. Fíjense en este estudio, pues disnea, taquipnea, dolor pleurítico. A lo mejor disnea, taquipnea, fíjense, operan a una señora de 60 años, le quitan el útero, a lo mejor tiene disnea y dolor, y van a decir es que está angustiada, le quitaron la matriz, o si está joven también si es que es mujer, van a decir, va en la sala de recuperación, dale un ansiolítico, no pasa nada. Eso ha sucedido muchas veces. Entonces son inespecíficos las manifestaciones, como podemos ver. Taquicardia, taquipnea, fiebre, etcétera. No nos ayudan mucho. El electrocardiograma, como sabemos, el 10% de ellos son normales. Y aunque la mayor parte de estudios demuestran que la presencia de taquicardia sinusal es el más común de las manifestaciones electrocardiográficas, quise poner esta transparencia porque fíjense, en esta las alteraciones de la onda T fueron las más frecuentes y el famoso patrón S1Q3T3 sabemos que puede presentarse en un paciente obeso, en un paciente que tiene horizontalizado el corazón. Entonces,
Este podría ser de mucha utilidad si yo al ingresar al hospital le tomo un electro, es normal, y después de un evento agudo me hace S1Q3 T3. Famoso S1, ¿dónde está 3? Q3, T3, T3 aplanada. Taquicardia sinusal, lo que dijimos, lo más común. Ese es de un caso real de nosotros. El dímero D es un marcador que puede ser de utilidad en la actualidad para prevención, no, para diagnóstico, no, pero fíjense lo interesante del dímero D. Si lo hacemos con la técnica de Lisa, tiene una sensibilidad del 100% y un valor predictivo negativo del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sospecho que alguien tiene una trombosis venosa o una embolia pulmonar y le tomo un dímero D y tengo el dímero D de menos de 500, casi estaría seguro, con un 95% de posibilidades, de que no tiene un evento tromboembólico. Porque acordémonos que también lo pueden elevar todas estas situaciones y que no quiero, ahí las podemos ver. Pero ¿qué factores pronósticos tenemos? Fíjense, la mortalidad por disfunción del ventrículo derecho por ecocardiografía es con una razón de momios de 2.53, con un intervalo de confianza de 1.17 a 5.6. Es decir, que si yo detecto disfunción del ventrículo derecho, y esto lo puedo hacer mediante ecografía, esto es un valor pronóstico aún antes de la inestabilidad hemodinámica, que ya vimos que puede aumentar hasta 58%. En la tromboembolia submasiva, la elevación de troponinas tiene una mortalidad con una razón de momios de 5.9, con un intervalo de confianza de 2.6 a 12.95, si se fijan. Entonces, las troponinas también pueden ser de mucha utilidad antes de que el paciente presente inestabilidad hemodinámica. O si se cuenta con péptido natriurético cerebral o el propéptido, también 9.51 de razón de momios, con 3.16 a 28. Ojalá pudiéramos contar con ellos en todos lugares. Afortunadamente en algunos sí contamos con todo esto. La radiografía es inespecífica y todos estos signos pues pueden estar presentes incluso, pero son bastante inespecíficos y pueden presentarse en muchos padecimientos. A veces la tromboembolia submasiva pudiera no presentar hipotensión. Esta es una propuesta que hace en el reciente consenso que apareció en Circulation el mes pasado, donde para hablar de tromboembolia submasiva, hipotensión sostenida, obviamente en alguien que tiene embolia pulmonar, y sostenida refiriéndose a hipotensión por 15 minutos. Obviamente descartando otras causas de hipotensión que no sea la embolia. O la presencia de ausencia de pulso, pero bueno, esa ya hasta puede ser una embolia masiva, o bradicardia. Si se fijan, bueno, esos no me gustan esos criterios porque pues, queda muy abierto y puede ser una embolia masiva. El gamagrama, ¿es útil o no es útil? Fíjense, si yo tengo un gamagrama normal, tengo 1000 contra 1 de equivocarme. Si tengo un gamagrama y es normal, o sea, para entonces necesito una radiografía normal. Porque si la radiografía es normal, no es normal, pues imposible que yo vaya a tener un gamagrama normal. Ahora, pero si me sale normal, pues ya estoy tranquilo, no tiene. Pero si me sale muy poco probable, 7 contra 1, si me sale de baja probabilidad, 3 contra 1, si me sale intermedia, 1 contra 1, y si me sale de alta probabilidad, 17 contra 1, o sea, las posibilidades. Entonces el gamagrama, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando no tengo ninguna otra alternativa y estoy en Tinguindín y es lo único que tengo, pues lo voy a usar aunque sea tratando de que o me salga normal o de que me salga con alta probabilidad. Si se cuenta con ecocardiograma, es el estudio ideal. ¿Por qué? Porque es barato, porque lo puedo hacer en la cama del enfermo. Si tengo un transtorácico, me sirve más para embolias más grandes, generalmente en vasos centrales, sensibilidad de 60-80 y especificidad de 95 a 100.
Pero, obviamente, si puedo contar con un transesofágico, puedo ver ramas de la arteria, más pequeñas, ¿no? Y tengo más sensibilidad y más especificidad. Entonces, si se tiene y se sospecha, transesofágico. Si no lo tenemos, pues un transtorácico es bastante bueno. Y bueno, ¿qué es lo que veríamos en un eco? Pues bueno, la dilatación del ventrículo derecho. Normalmente el ventrículo izquierdo es 2/3 y 1/3 el ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver que están o 1:1 o está incluso un poco mayor el ventrículo. En este mismo consenso que apareció, les decía, ellos hacían una relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, de 0.9. Y si, por ejemplo, este fuera un poquito más, dividiendo este entre este, nos da el 0.9. Pero ya con 0.9 es anormal. Este debe ser 2, este 1. Un estándar que se está convirtiendo actualmente en el manejo, en el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica, por supuesto, la tomografía computada. Y debe ser una tomografía helicoidal. A mayor número de cortes, una tomografía helicoidal multicorte, a mayor número de cortes es más apropiado el diagnóstico. Se nos escapan menos casos. Pero aún con esta, bueno, pues tenemos un valor predictivo de 98%, es decir, que tendría 2% de posibilidades de equivocarme. Si me sale negativa, yo digo que no lo tiene. Aquí vemos, bueno, estas dos imágenes no son de nosotros, pero bueno, esta imagen está aquí en un trombo en la arteria pulmonar, esta ocupa las dos arterias completas, y esta es la imagen de patología de un caso parecido a este, no es obviamente el mismo caso, y por supuesto la imagen de Netter que señala lo mismo. La resonancia magnética puede ser una alternativa, sin embargo en este momento los softwares que existen para el diagnóstico nos dan menor sensibilidad y menor especificidad y se requieren lesiones más grandes, de tal manera que no lo consideraría yo apropiado en este momento. Tal vez en un futuro si se mejora, bien lo dijo el doctor Alcántara, lo que ahorita es, puede ser que mañana no, a lo mejor ahorita no es el de elección, pero en un futuro pudiera serlo. Pero seguramente también van a mejorar los tomógrafos del futuro. Y ya vimos que los marcadores y los mismos ecocardiógrafos dan muy buenos datos. El que consideran esto, y van a ver en todos los libros como estándar de oro, sigue siendo la angiografía. Sin embargo, yo les pregunto, ¿cuántos le hacen angiografía a un paciente que sospechan embolia pulmonar? Primero le hacen eco, primero le hacen tomografía. Y solamente le haríamos angiografía cuando la duda es muy importante y que por alguna razón el anticoagularlo es de mucho riesgo. Entonces ahí sí tenemos que estar completamente seguros, porque el no anticoagularlo se puede morir el enfermo y el anticoagularlo lo puede hacer que tenga una complicación o incluso morir. Entonces en esos casos sí es muy importante confirmarlo si no lo hemos logrado previamente. Y bueno, los famosos criterios de Wells para diagnóstico de enfermedad tromboembólica, donde, bueno, presencia de manifestaciones clínicas compatibles con trombosis venosa le damos 3 puntos, diagnóstico alterno de poco probable, 3 puntos, taquicardia más de 100, 1.5 puntos, inmovilización en las 4 semanas previas de al menos 72 horas, 1.5, antecedente de enfermedad tromboembólica, 1.5, es decir, sumamos los puntos y puede ser de baja probabilidad, de intermedia, o cuando tiene más de 6 puntos de alta probabilidad. Este es un algoritmo que teníamos en un grupo de trabajo que también, por cierto, participó el doctor Ernesto Alcántara y otras 16 sociedades médicas, en el que proponíamos en un paciente con cuadro clínico sugestivo y un alto grado de sospecha de acuerdo al cuestionario de Wells, le hacíamos un dímero D, salía menos de 500, lo descartábamos. Más de 500, 2 alternativas. Si el paciente está estable, le podemos hacer los estudios con toda calma. Y bueno, si se puede, el ecocardiograma en la cama del enfermo. Si está inestable, nos vamos a un estudio de imagen directamente. ¿Qué herramientas terapéuticas? Anticoagulantes, fibrinolíticos, remoción mecánica y barreras. En cuanto se sospecha de embolia pulmonar, iniciar de inmediato el anticoagulante.
No se justifica esperar a tener el diagnóstico porque está en riesgo la vida del enfermo. Pueden ser varias alternativas. Heparina no fraccionada, 5,000 unidades en bolo y posteriormente 20 a 30,000 en 24 horas en infusión. Otra alternativa, 5,000 en bolo y después 1,000 por hora. Y otra alternativa, 80 unidades por kilogramo en bolo y posteriormente 18 unidades por kilo por hora. Me parece que esta es la más apropiada para llegar a los tiempos de anticoagulación que queremos en este fármaco. Otra puede ser heparina de bajo peso molecular a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas para fines terapéuticos. ¿Cómo monitoreamos la heparina no fraccionada? Tomamos un TTP basal y posteriormente de la anticoagulación, y si está en más de 2.5 veces, detenemos la infusión 1 hora. La ideal es mantenerlo entre 1,5, 2,5, promedio 2. Detenemos la infusión 1 hora porque te lo tenemos sobre anticoagulado. Reducimos la dosis en 100 a 200 unidades y checamos en 6 horas. Si el tiempo está entre 1.25 y 1.5, estamos subanticoagulados, dijimos de 1,5 a 2,5. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aumentamos 100 unidades por hora y checamos nuevamente en 4 a 6 horas. Si está en menos de 1.25, por supuesto que no le sirvió la dosis de carga y no está anticoagulado apropiadamente, le damos otro bolo de 5,000 y aumentamos la dosis en 200 unidades por hora y checamos nuevamente en 4 a 6 horas. Bueno, la heparina de bajo peso molecular no requiere monitoreo, excepto en las pacientes embarazadas, y se recomienda, independientemente del tipo de heparina que utilicen, que por lo menos 7 días, hay quien dice 5 días, se utilicen alternamente la heparina antes de cambiar a otro tipo de anticoagulante cuando lo vamos a hacer el switch a anticoagulantes orales. Pero cuando se trata de trombosis iliofemoral extensa o embolia pulmonar masiva, 7 días forzosamente de heparina. ¿Sí? Bien, si vamos a dar heparinas de bajo peso molecular, tenemos enoxaparina 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas y se iniciaría warfarina 5 miligramos al día desde el primer día. Actualmente no se recomienda el utilizar las dosis de carga, sino mejor desde el primer día y vamos analizando. Se debe hacer el control de plaquetas cada 3 a 5 días. Recordemos que aunque las heparinas de bajo peso molecular pueden producir menos trombocitopenia inducida por heparina, de todas maneras puede suceder. Y se suspende la heparina después de 4 o 5 días de terapia combinada con warfarina, siempre y cuando el INR esté por encima de 2. Dijimos 1,5 a 2,5, promedio 2. Vamos a mantener la anticoagulación con warfarina por lo menos 3 meses si tenemos un factor de riesgo reversible. ¿Cuál es el prototipo de factor de riesgo reversible? El embarazo. Se embaraza, hace la trombosis o la embolia, se desembaraza, ya no tiene el factor de riesgo, 3 meses. Ya se quitó. Pero si no lo conocemos, el tiempo es mayor. Ahorita vamos a ver. Trombolisis en los casos de inestabilidad hemodinámica, es decir, en embolia pulmonar masiva, ahorita comento sobre ellos. Si la heparina no fraccionada condiciona trombocitopenia y señalando a esta cuando disminuye 30% de la cifra basal, es la razón suficiente para decir suspéndala y la cambiamos. La enoxaparina se puede dar a dosis de 1 miligramo cada 12 horas como alternativa en esos casos, pero también en pacientes con insuficiencia renal hay que reducir la dosis y también en pacientes con más de 75 años. En caso de hemorragia, estamos utilizando heparina no fraccionada, pues ya sabemos, protamina, 1 miligramo por 100 unidades, y obviamente sabemos que esto es en heparina recién administrada, va mejorando su eficacia dependiendo del tiempo que tenga de evolución de la administración. Y recordemos que también cuando hay hemorragia por heparinas de bajo peso molecular, también se puede tener efecto anti-A con la protamina, pero se requiere más cantidad de medicamento porque solamente inhibe el 60%.
Desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, siempre anticoagular ante sospecha de embolia pulmonar, nivel 1C de evidencia, TEP confirmada corto plazo de 5 días de cualquiera de estas dos heparinas, nivel 1A. En embolia no masiva es superior la heparina bajo peso molecular sobre la no fraccionada, 1A. En la masiva es al revés, primero la no fraccionada sobre la de bajo peso molecular, sobre todo cuando están muy sintomáticos. La heparina no fraccionada empieza a disminuir las manifestaciones de broncoespasmo que tienen muchas veces estos enfermos. En caso de insuficiencia renal, es superior la no fraccionada sobre la heparina de bajo peso molecular, nivel 2C. Y dijimos ya iniciar antagonista de vitamina K, como puede ser la warfarina, desde el primer día y suspender cuando el INR esté estable en más de 2, nivel 1A. Terapia trombolítica en el momento, y digo en el momento, ahorita explico por qué, solamente en caso de inestabilidad hemodinámica 2B. Lo que sucede es que hay quien propone que el que tiene embolia pulmonar submasiva, que generalmente no tiene inestabilidad hemodinámica, pueda, o que pudiera no tener, puede tener, reciba fibrinolisis por el hecho de que mejoran el riesgo de complicaciones y de hipertensión pulmonar, entre otros. Entonces, no hay suficiente evidencia al momento, pero parece que es una posición bastante entendible y con cierto sustento. Si el paciente tiene bajo riesgo de trombosis venosa profunda, solamente movilización. Sobre todo, que solamente sea mayor de 40 años lo van a operar, solo movilización si no tiene más factores de riesgo. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Filtro o embolectomía. Cuando esté contraindicada la anticoagulación de manera absoluta. ¿Cuándo? Pues hemorragia cerebral reciente, hipertensión no controlada, etcétera, etcétera. Embolia pulmonar recurrente a pesar de anticoagulación, lo tenemos bien anticoagulado y no está, y sigue haciendo embolia recurrente, hay que ponerlo. O no podemos llegar al nivel adecuado por la razón que quieran, no se pone el fármaco apropiadamente, está caducado y no sabemos, la razón que quieran, pero no sé, o hay resistencia al anticoagulante, bueno, sería una de las razones. Y obviamente posterior a una embolectomía o una tromboendarterectomía, acuérdense que al hacer la extracción puede liberar trombitos y producir más cuadros de embolia, entonces ahí mismo se pone un filtro. Y la embolectomía pues también en contraindicación para trombolisis si el paciente está con una embolia pulmonar masiva, y también se puede usar la trombectomía reolítica, estos son los niveles de evidencia, 12, y bueno, de filtros existen una gran variedad, incluso hay filtros que se ponen y que ya se pueden quitar fácilmente, están apareciendo algunos que son reabsorbibles. La reciente publicación en relación a las indicaciones, pues las decía contraindicación para anticoagulación, complicaciones de sangrado durante la anticoagulación, o sea, ya iniciaron la anticoagulación, no tenía contraindicaciones, pero empieza a sangrar y no están logrando el objetivo, pues en esos casos habrá que hacerlo. Y cuando se está extendiendo a pesar de que usted, o está haciendo embolia recurrente a pesar de que tiene el tratamiento apropiado, principalmente, ¿no? Otra alternativa puede hacer la embolectomía mediante cualquiera de estos dispositivos. Unos lo hacen enviando presión jet y luego lo aspiran, otros disuelven el trombo, otros nada más lo aspiran, o sea, hay una serie de dispositivos, y si hay muchos es probablemente porque la mayoría no son lo suficientemente eficaces, pero cuando se utiliza cualquiera de estos hay que poner un filtro para evitar trombos distales. Lo más importante definitivamente será la prevención. Dispositivos de compresión mecánica intermitente en pacientes de muy alto riesgo, más anticoagulante, o en los que no tienen tanto, o que tienen contraindicación para poner prevención por riesgo de hemorragia, por el tipo de cirugía, por la lesión cerebral que tenga en cerebro, etcétera. Entonces utilizaremos dispositivos de compresión mecánica intermitente. Heparina estándar en dosis de 5,000 unidades subcutáneas cada 8 a 12 horas, parece que toda la evidencia está en favor de que tiene mejor resultados el que se da cada 8 horas que el que se da cada 12. Y heparina de bajo peso molecular puede ser enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, dalteparina en dosis de 2.500 a 5,000 unidades por día subcutánea, natropadina 3.100 unidades por día,
y puede ser algunos otros. Este puede utilizarse sobre todo cuando hay trombocitopenia inducida por heparina. Bueno, ya comenté de insuficiencia renal. Está por aparecer algunos medicamentos que tratan de sustituir, o que no tratan de, que tratan de competir con las heparinas actuales de bajo peso molecular, pero a estos se les llaman biosimilares, porque no son un fármaco común y corriente, tienen otras características. Ahí hay que tener la precaución cuando estos aparezcan, en algunos países ya los hay, pero todavía no se ha podido demostrar que el control de calidad permita que reúnan los requisitos, porque muchas de ellas están siendo por empresas que todavía no tienen pues las características para la tecnología para hacerlo. Entonces es muy importante ahí tener la precaución nada más, ¿no? Y bueno, para terminar, solamente señalar que el diagnóstico oportuno y tratamiento apropiado disminuyen la mortalidad, que siempre la prevención va a ser la mejor alternativa y que no existe ninguna justificación para que un enfermo salga con un problema que pudo ser prevenido en nuestro hospital. Muchas gracias.